Hola mis corazones, bienvenidos de vuelta a mi canal. Si eres nuevo por aquí, hola, soy Debbie, soy editora de moda y belleza y estoy obsesionada con encontrar la fuente de la juventud y por supuesto compartirla contigo. Posteo videos semanales en inglés y en español con todo lo referente al cuidado personal con un enfoque antiedad. Así que si este es el tipo de contenido que te interesa, me encantaría que te suscribas a mi canal. También puedes seguirme por el Instagram y visitar mi página web. Todos los links van a estar en la caja de descripción. Hoy vamos a hablar de las pieles deshidratadas y de la diferencia entre estas con las pieles secas. ¿Hay una diferencia? Sí, sí la hay. No son lo mismo. Uno de los grandes errores en el mundo de la cosmética y en este mundo del cuidado de la piel es que las personas tienden a utilizar estos dos términos, piel deshidratada y piel seca, indistintamente, como si fueran dos sinónimos. Y la verdad es que no, son dos términos completamente diferentes para describir dos estados en los que se encuentra la piel completamente distintos. Así que en el video del día de hoy vamos a aclarar todas esas dudas y vamos a aprender realmente a diferenciar una piel deshidratada de una piel seca. Comencemos por las pieles secas. Las pieles secas son un tipo de piel que está generado por una predisposición genética. Lo que significa es que tú ya naces con una piel seca. Se da debido a una falta de producción de lípidos, de grasas, de sebum. La capa de lípidos de este tipo de piel es bastante delgada. ¿Para qué nos sirve esta capa de lípidos? Para proteger a la piel de agresores externos y también para prever la evaporación o la pérdida de humectación en la piel. Recordemos además que al ser un factor determinado por un tema de genética, este tipo de piel se da de manera generalizada. Entonces vas a tener por lo general no solamente piel seca en el rostro, sino también en tu cuerpo y hasta en el cuero cabelludo. Nuevamente, la sequedad es un tipo de piel que debe de tratarse y mantenerse para mejorar su estado, pero este realmente no cambia. Las personas con piel seca o un determinado tipo de piel, puede ser cualquier otro tipo de piel, realmente van a mantener este tipo de piel a lo largo de su vida. Si quieres saber más acerca de los diferentes tipos de piel, pueden ver mi video de Skincare One-on-One aquí. Por otro lado, las pieles deshidratadas son una condición que hace que la piel se comporte de esta manera debido a factores externos. Pueden ser factores ambientales y también depende mucho el estilo de vida y los productos que estés utilizando actualmente. Las pieles deshidratadas se dan por una falta de agua. Esta condición puede ser mejorada y completamente erradicada si se trata de una manera correcta. Pero, ¿cuáles son los signos de una piel seca y de una piel deshidratada y cómo los diferenciamos? Una piel seca se siente tirante y áspera al tacto, se irrita fácilmente y presenta escamaciones o se pela alrededor de la nariz y alrededor de la boca por lo general. Pero tú vas a sentir que la piel no tiene esa untuosidad y que se siente bastante tirante, bastante acartonada. Los signos de una piel deshidratada. Este tipo de pieles pierden de repente su luminosidad, tienen un aspecto opaco y también presentan signos de envejecimiento acelerados. Vas a poder identificar que de repente tu piel empieza a mostrar de manera más obvia aquellas líneas de expresión. Y también hay una pérdida de elasticidad. Sufren de una sensibilidad que se traduce en un enrojecimiento e inflamación en la piel. Las pieles deshidratadas también presentan una congestión debido a que están tratando de producir más sebum para compensar la falta de humectación, lo que causa brotes de acné, de irritación, dándonos esa sensación de tirantez, de sequedad en una piel oleosa. La manera más eficiente de tratar una piel deshidratada es, en definitiva, identificando la causa de su deshidratación. ¿Cuáles son aquellos factores que originan que nuestra piel pierda su humectación? Tenemos factores ambientales como los cambios climáticos, puede ser también el tema de temperaturas, de humedad en el medio ambiente. Los niveles de hidratación en nuestra piel también bajan al estar nosotros expuestos a reguladores de temperatura artificiales como son los calentadores, el aire acondicionado. Esto tiende a extraer la hidratación, la humectación de la piel. También entre estos agresores externos ambientales está la sobreexposición a los rayos ultravioletas, ya que estos poseen un gran riesgo de generar una evaporación
del agua en nuestra piel. Nuestros hábitos y nuestro estilo de vida también genera un gran impacto en los niveles de hidratación en nuestro cuerpo, en nuestra piel. Hábitos como el fumar o el mantener una dieta pobre en nutrientes también agravan muchísimo esta situación. Hay que tener también muchísimo cuidado con el consumo de sodio, de cafeína y de alcohol, ya que estos son componentes altamente diuréticos y pues generan una pérdida de líquidos. Y otro factor muy importante es el tener una barrera cutánea que ha sido dañada. Cuando la barrera cutánea está comprometida, pues realmente se vuelve vulnerable a todos estos agresores externos y no es capaz de mantener la hidratación en la piel. Una vez que ya hemos determinado cuáles son los signos, las causas de una piel deshidratada y hemos podido apreciar las diferencias con una piel seca para no confundirlas, pues ahora podemos empezar a hablar de los tratamientos. ¿Qué podemos hacer para combatir y para prever una deshidratación? Una manera de mantener tu piel hidratada es consumir suficientes líquidos al día. Sé que para muchas personas, soy una de ellas, culpable, es bastante difícil el lograr consumir pues los tan popularizados 2 litros de agua al día, pero realmente son necesarios. Más de nuestro 70% de nuestro organismo es agua. Entonces realmente la necesitamos. Yo tengo un tip que darles. Lo que yo hago para poder llegar a consumir esos 2 litros de agua al día es que saborizo mi agua. Le pongo rodajas de diferentes frutas, de repente de pepino, hojas de menta. Entonces como que ya la hago un poquito más interesante y la bebo durante todo el día de esta manera. Ahora, todos los líquidos también cuentan. Tratemos de que no sean altos en cafeína y alcohol, porque eso deshidrata de manera brutal la piel, pero también el consumir jugos naturales o sopas, eso ayuda bastante. Agua es fundamental, agua va a ser siempre el ingrediente esencial. Pero otra manera también de mantener los niveles óptimos de hidratación en tu piel es el consumir vegetales y frutas altos en contenido de agua. Por ejemplo, sandía, melón, lechuga, todos los vegetales verdes tienden a tener bastante contenido de agua en ellos. Además también del consumo de alimentos ricos en omegas. Los omegas tienen esa propiedad que incrementa los niveles de hidratación en el organismo. Así que también mantener una dieta balanceada, rica en nutrientes, es fundamental para estar súper bien hidratadas y tener una piel radiante. Luego tenemos el tema de los factores externos y hay que proteger la piel del sol. Ya sé, soy disco rayado con el tema, pero la sobreexposición a temperaturas muy altas y a la exposición directa a los rayos ultravioletas realmente genera bastante riesgo de pérdida de agua, de evaporación de agua a través de los poros. Si el clima en donde estás es bastante seco o el invierno es bastante severo, pues el tener un humidificador en tu dormitorio, en donde estés, en donde pases la mayoría de tus horas, pues ayuda bastante también a mantener la piel humectada. Otro factor que debemos de considerar súper importante, especialmente para aquellas personas con pieles oleosas, propensas al acné o combinación, el utilizar productos adecuados para tu tipo de piel es muy, muy importante y ser bastante gentiles con ella, porque a veces, porque tratamos de resolver un problema, al final estamos siendo demasiado agresivos y terminamos exacerbando la situación. Sobre todo en el tema de las limpiadoras, ¿no? Que tengan estos sulfatos o surfactantes, en donde realmente estás removiendo todo tipo de rastro de oleosidad en la piel. Y esto, como les digo, afecta a esa barrera cutánea que está compuesta en su mayoría de lípidos, que son realmente necesarios para mantener todo en balance y a la piel bastante bien protegida. Entonces, a evitar cualquier tipo de productos sumamente astringentes, alcoholes, fragancias y productos que sean bastante abrasivos con la piel. También el tema de la sobreexfoliación es súper importante y tengo que estresar en esto porque está muy de moda el exfoliarse utilizando diferentes productos químicos, ácidos químicos, ¿no? Como los AHAs y los BHAs.
La exfoliación es buena, es necesaria, pero cuando se hace en su correcta medida. Creo que también debes de poner atención muchísimo a los componentes, a los ingredientes que estás utilizando para producir esta exfoliación. A mí me gusta mucho el ácido láctico porque tiene una molécula de mayor tamaño que otros AHAs, otros alpha hydroxy acids, como son el ácido glicólico, mandélico, etc. Entonces lo que esto pasa es que no penetra tan profundamente las capas de la piel. Sin embargo, es bastante efectivo al exfoliar la superficie de la piel, que es lo que realmente se necesita. Entonces, ácido láctico en una concentración del 5% es más que suficiente, y también la frecuencia con que lo haces. Trata de darle un descanso a tu piel. Una vez a la semana, sobre todo cuando la barrera cutánea está comprometida, es más que suficiente. También me gusta muchísimo este ingrediente porque incrementa los niveles de hidratación sobre la piel, por ende que es recomendado para pieles sensibles, secas y deshidratadas. También les voy a dejar un link en la caja de descripción con un video de un en vivo que hice hace algún tiempo por mi Instagram, en donde les hablo completamente de cómo obtener una exfoliación de manera óptima y efectiva. Utiliza los productos correctos. Las pieles deshidratadas necesitan ingredientes humectantes como son el ácido hialurónico, la urea, la glicerina, todos esos ingredientes que ayudan a retener el agua en la piel. Aquí también les dejo un video de cómo utilizar apropiadamente el ácido hialurónico para obtener todos sus beneficios. Por lo general, los signos entre las pieles secas y las pieles deshidratadas tienden a confundirse. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo de un test rápido que puedes hacer para saber si tu piel está deshidratada o si tienes piel seca. Es el test de la pinchada, como se dice. Lo que vas a hacer es pinchar tu mejilla con ambos dedos de manera ligera. Y cuando haces esto, tú vas a sentir la textura de la piel. Si tu piel se siente bastante delgada y con falta de elasticidad, la elasticidad es aquella facultad en la piel que cuando tú presionas y tiras un poco, inmediatamente regresa a su sitio. Si se dan cuenta, tratas de jalar, pero regresa inmediatamente. Entonces, eso te está diciendo que esta piel está hidratada. Si la piel se demora un par de segunditos, un poco más de este tiempo, para regresar a su lugar, te está indicando que está deshidratada. También, como les mencionaba, van a ser esas arruguitas, esas líneas de expresión van a estar mucho más profundizadas, van a ser mucho más visibles, ¿no? Porque esas células necesitan del agua para hincharse, lo que te da ese look plump, terso, jovial en la piel. Ahora vamos con las recomendaciones de los productos, y estas son todas formulaciones ricas en humectantes ideales para todo tipo de piel que sufra de deshidratación, ya que aportan hidratación y contienen componentes que sellan la misma. Esta limpiadora de CeraVe es de una textura en gel cremosa muy gentil que limpia a profundidad sin disrumpir la barrera cutánea, libre de fragancia y súper accesible. Es ideal para pieles normales a secas. Este gel limpiador de Neutrogena está especialmente formulado para pieles sensibles y a base del humectante ácido hialurónico. Es bastante delicado con la piel, nuevamente no contiene fragancia y es ideal para pieles normales a combinación. Luego tenemos este toner de Pyongyang a base de extracto de membrana de astraeus y de arginina, un gran componente antioxidante, hidratante y estimulador de colágeno. Esta formulación se absorbe rápidamente sobre la piel, dejándola profundamente humectada y cómoda. Y uno de mis productos favoritos es este híbrido entre una crema hidratante y una esencia o tónico de Laneige. Este es el Skin Cream Refiner a base de extracto de hoja de té blanco, glicerina y vitamina E. Este producto alivia de manera inmediata esa sensación tirante y acartonada en el rostro, aportándole humectación, suntuosidad y luminosidad. Ideal para todas las pieles, puede ayudar a aquellas pieles combinación a grasas a simplificar la rutina minimizando sus pasos. Pasamos a los serums, y el Moisture Surge de Clinique es uno de mis favoritos. Esta es una fórmula libre de fragancia bastante robusta, ya que contiene una variedad de ingredientes humectantes como glicerina, urea, aloe y diferentes pesos moleculares del ácido hialurónico. Una textura en gel ligera y elegante que se esparce y absorbe fácilmente en la piel, refrescándola y revitalizándola.
Y finalmente tengo estas dos cremas hidratantes, ambas recomendadas para pieles grasas, combinación normales a secas. Pieles extremadamente secas necesitarían algo más emoliente, creo yo. Primero está Purito con el Deep Sea Water Cream, especialmente formulada para pieles deshidratadas de tipo combinación a grasas, ya que contiene una impresionante cantidad de niacinamida. Este es un ingrediente calmante y estrella en controlar la producción de sebum en la piel y mejorar la apariencia de los poros abiertos. Tiene una textura ligera tipo gel que humecta a profundidad la piel. Está compuesta en un 60% de agua de las profundidades del océano, rica en minerales y agentes humectantes, además de poseer también extracto de algas, glicerina, ácido hialurónico y ser libre de fragancia. Y para terminar les recomiendo esta loción hidratante de CeraVe que puede ser utilizado durante el día en conjunción con un protector solar. Un producto que ayuda a reforzar la barrera cutánea, calmante, restaurador e hidratante, contiene ceramidas, ácido hialurónico y vitamina B3 o niacinamida. Bueno, y eso es todo con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido de ayuda. Y si fue así, como siempre, no olviden darle un me gusta y de compartirlo. También no olviden suscribirse al canal. Muchísimas gracias por visitarme y los veo en mi siguiente video. Bye.